Bienvenidos, bienvenidos a esta reunión de oración y enseñanza. Vamos a empezar a estar atentos a la reunión y atentos a lo que Dios tiene que enseñarnos hoy, las revelaciones del Señor. Vamos a orar, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra, porque nos enseña tu Santo Espíritu y aprendemos por la gracia que tú has puesto en nuestro corazón para entender. Has retirado el velo que nos impedía comprender las profundidades de la sabiduría, de los misterios tuyos, Señor. Ahora estamos atentos a lo que quieres enseñarnos para vivir una vida que te agrade, vivir una vida en la cual estamos edificando nuestra propia espíritu a través del poder de tu espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando y que en un momento vamos a... Vamos a ver. Ahí está. Listo. Ok. Bien. Decía que es el tema que hemos estado tratando, tiene que ver con nuestra vida cotidiana llevada seguidos siguiendo los pasos del maestro conforme a la escritura. Antes vamos a inspirarnos para esta reunión a través de la lectura de unos del Salmo, perdón, este no es el Salmo 63, es el Salmo 84. Ahí había que corregir ese. Pero la verdad es que es un salmo que tiene que ver con el deseo de estar en la casa del Señor, el deseo de permanecer en la casa, la llenura, la satisfacción, la plenitud de estar en la presencia de Dios. Por favor, no hagan caso al título, es el anterior, pero lo que está escrito está en una versión diferente que la Reina Valera, pero vamos a empezar. Salmo 84, versículo 1. Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con todo el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida. Por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar, gorriones y golondrinas hallan lugar para sus nidos y ahí ponen a sus polluelos. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen, y cuando llegan a tu templo te contemplan a ti, el Dios verdadero. Dios mío, atiéndeme, Dios de Israel, Dios del universo, escucha mi oración. Dios y protector nuestro, muéstranos tu bondad, pues somos tu pueblo elegido. Prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo, bendice a los que en ti confían. Vamos a orar, Señor. Así es, Señor. Estar en tu templo para nosotros significa estar en tu presencia, Señor, donde hay paz. Todo es paz, hay gozo, hay plenitud. Gracias, Señor, porque hasta las aves permanecen seguras ahí. Gracias, Señor, porque es un lugar deleitoso, es un lugar en donde tú nos llenas de fortaleza y aún con la intención de ir a contemplarte a tu presencia, cuando entramos en oración, en adoración, a través de leer la palabra, de ponerla por obra, de meditar en ti, en tus atributos, en tus
tu carácter, Señor, todo lo que nos revela tu palabra. Estamos en tu presencia, deleitándonos en tu templo, tal como dice el salmista. Gracias, Señor, por el beneficio, por la bendición de tener acceso a tu presencia. No está permitida para, así como en el tabernáculo y en el templo, había un impedimento para que entraran al templo. Había un impedimento y los hombres solo hasta el atrio de los hombres podían llegar y las mujeres hasta el atrio de las mujeres. Pero Señor, nosotros no solo entramos a tu templo, sino entramos a tu misma presencia, al lugar santísimo, gracias a que Jesús lo hizo posible cuando murió para pagar por nuestros pecados y nos dio acceso al trono de la gracia para obtener misericordia, para el oportuno socorro en todo tiempo y fortaleza. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Bueno, seguimos con nuestro tema. ¿Qué hacer ante las plagas? Hemos visto ya que son muchas las plagas y cada vez parece que se agrandan, cambian de forma, cambian de intensidad, bajan. Nos hace todo esto pensar que como que va disminuyendo, pero es otra la realidad. Esta plaga está vigente y todas las demás asociadas con ella, como es el temor, la escasez económica, la falta de empleo, todos los comentarios acerca de lo que significa de las vacunas, todo esto contribuye a robarnos, a intentar robarnos la paz. Lo hace, de hecho, con el mundo. Mucha gente del mundo o no conoce, no sabe nada, igual tiene el peligro de caer en cualquiera de estas plagas, porque la economía mundial bajó, todo está totalmente cubierto por esta nube oscura que ha penetrado en el mundo. Sin embargo, nosotros los creyentes no. Nosotros los creyentes estamos cubiertos por el sol de justicia, iluminados por el sol de justicia, protegidos por la nube de día y por la columna de fuego en la noche cuando andamos viviendo conforme a tu palabra, conforme a la palabra del Señor. Así es que entonces, sabemos esto. Ya por demás es que repasemos esto. Hay dos opciones. Nosotros creo que todos debemos escoger la del ciclo de la victoria, pero hay el peligro de que en ocasiones cuando nos descuidamos de permanecer, de asistir a la presencia de Dios, de leer su palabra, de meditar, de obedecer, vamos invariablemente a caer en el ciclo de la derrota porque es cuando la carne está en control, el alma está en control. Bien. Aquí anunciamos las 7 causas más grandes de estrés, vimos ya las 3 primeras y estamos con el tema de la indecisión. Seguimos, porque una de las grandes crisis en la persona que provocan estrés es falta de decisión o decisiones equivocadas. Entonces, vimos también principios bíblicos para la toma de decisiones. Son pocas las cosas con las que los cristianos batallan más que saber la voluntad de Dios. Esto sí es importante también. Son pocas. Nuestra búsqueda de claridad personal al escuchar la voz de Dios puede ser difícil, llena de incertidumbre y confusa en muchas ocasiones. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? ¿Darnos por vencidos, dijimos? ¿Orar más fervientemente? ¿Nos falta oración para poder entender? ¿O solo tomar una decisión y esperar lo mejor? Esperar que salgan bien las cosas. Dijimos, pasos para tomar decisiones, se necesita fe y sabiduría santa. Desarrollamos ese tema, lo entendimos. Fe y sabiduría santa en la toma de decisiones, balance entre la fe y esa sabiduría santa. Necesitamos ambas, pero también necesitamos que estén balanceadas. De hecho, vimos una gráfica en donde puede haber extremos. El error 1 es la sobreespiritualización, devaluando la sabiduría. Solo creemos con firme fe y eso basta para hacer las cosas. No es así. El Señor quiere que usemos de sabiduría, porque el error 2 también puede ser apoyarse en la sabiduría del mundo, devaluando la fe. Y eso también es error. El centro, lo importante es
La meta es fe y sabiduría santa. Eso es lo que vimos. El tercero, vimos el uso de las escrituras de manera acertada y en contexto, para no perdernos de cómo deben ser las cosas, cómo deben operar la palabra en el momento correcto conforme al contexto. Y ahora quiero comentar acerca de este punto, porque este punto es libertad. Dios nos da libertad, pero tenemos responsabilidad. De hecho, Dios ha provisto al creyente en un esfuerzo por describir este balance. Dios ha provisto al creyente con la responsabilidad de apartarse del mal dentro de un marco de acción. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué me refiero? Quiero presentar esta imagen. Es un cuadro que vamos a entender que es un cuadro rodeado por una valla, una cerca, una malla, un muro alrededor de ese rectángulo, pero es un área donde están los principios bíblicos, los principios bíblicos. Ahora, quiero seguir adelante y después voy a decir a qué se refieren, qué hay fuera de ello, qué hay fuera de esto. Estamos hablando que se refiere ese cuadro a la responsabilidad nuestra, pero dentro de los principios bíblicos, los mandamientos, las instrucciones, las enseñanzas de la Biblia. Bien. Dios ha provisto al creyente con la responsabilidad de apartarse del mal dentro de un marco de acción, dijimos, pero nos ha dado la libertad de tomar decisiones. Nos ha dado la libertad de tomar decisiones una vez que estamos operando en la zona segura, esa zona interior, que es la que llama zona segura. Somos instruidos a mantener nuestras acciones dentro del límite de los principios de Dios en su palabra y evitar comportamientos no bíblicos que están fuera de este marco. En un momento vamos a ver qué quiere decir esos comportamientos externos o exteriores. Dentro del marco hay libertad para tomar todo tipo de decisiones. Hay flexibilidad. Hay diferentes caminos, pero estamos todavía moviéndonos dentro del área permitida según las instrucciones bíblicas, según dentro del plan de Dios. Dios no nos mete en una cajita en donde estemos con un muro a cada lado y otro adelante y otro atrás. No, hay libertad de movernos, hay libertad de decidir entre diferentes opciones. Ahora, Dios moldea las decisiones que hacemos dentro de su marco como una hechura suya. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que Dios nos creó ahora en Cristo Jesús para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde el principio. Todas las cosas que habían de suceder, todas las oportunidades, las habilidades, el camino, las situaciones que nos van a pasar, lo que podemos llegar a servir al Señor y a su reino. Todo estaba preparado. Esta imagen puede ser usada para mostrar el balance entre la libertad y la responsabilidad en la toma de decisiones. Me refiero a esta imagen que voy a presentar enseguida. Entonces, dentro del tema libertad y responsabilidad, les decía que dentro de este cuadro están todos los principios bíblicos, todo lo que dice la Escritura. ¿Qué hay afuera? ¿Qué es lo que está en la parte exterior? Las cosas que pertenecen a la carne, las cosas en las cuales un creyente no debe andar. Una vida en el Espíritu es la que está conforme a lo que hay según los principios bíblicos, los mandamientos, las enseñanzas de la palabra, los ejemplos de la palabra. ¿Qué hay afuera? Materialismo. El materialismo lo que provoca es buscar los bienes, satisfacer la codicia, la avaricia, la fama. Todo eso es materialismo. Otra es el egoísmo. El egoísmo no es parte, por supuesto, del plan de Dios.
No es parte del plan de Dios. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo cree, lo espera, lo soporta y nunca deja de ser. El egoísmo es contrario. El egoísmo trae orgullo, por supuesto, soberbia, complacencia, la comodidad, buscar mi seguridad y mi comodidad a toda costa. Si se sale de los principios de Dios, si estoy violando algún mandamiento de los mandamientos de Jesucristo, de la palabra específica del Señor, estoy fuera, estoy en la carne. Otra forma de salir y actuar en la carne es prioridades no bíblicas. Sabemos que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas. Hay muchas cosas que pueden tratar de jalar hacia abajo esa prioridad uno y ponerla en el cuarto, quinto, a veces hasta desaparecerla. Esas son prioridades no bíblicas. Apatía, apatía hacia la palabra y su autoridad. No tengo tiempo de leer, no me queda tiempo, estoy muy ocupado. Tengo los niños, tengo el trabajo, entro temprano y salgo tarde y me quiero dormir y quiero descansar y convivir con la familia. Es algo muy importante. Como dijo alguien, y hace poco presenté una imagen, dijo, el limitar la lectura, la permanencia en la palabra, estudiando, meditando en la palabra, es como dejar de comer. ¿Por qué no dejas de comer por falta de tiempo? ¿O lo haces? Deja de desayunar, deja de comer y deja de cenar un día, 2 días. Si puedes hacerlo más tiempo, 40 días, 50 días, tarde o temprano te vas a debilitar y puedes hasta llegar a morir. Otra es que seas controlado por el temor. El temor probó, por eso tantas veces el Señor insistió, no temáis. ¿Por qué teméis? No temáis, soy yo, no temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha complacido daros el reino. El temor, actuemos los principios del Señor. El temor prácticamente es contrario a la fe, porque con fe, por medio de la fe, podemos creer todas las promesas del Señor. Creo que hay algún problemita con el internet, pero esperemos un poco. Bien, ser controlado por el temor es falta de fe. Poder y control, el deseo de controlar mi vida y de controlar aún a personas a mi alrededor, el deseo de tener suficiente poder como para que el alma de las personas, las decisiones que tomen, la voluntad que tengan, esté sujeta a esta persona de la que estamos hablando. El orgullo, por supuesto. El orgullo y el egoísmo pues van muy ligados. De hecho, todo, porque todas las demás son parte de la carne. Y finalmente la falta de disposición para la gratificación, para retrasar, para dejar la gratificación, el decir, ahora ya logré lo que me propuse, ahora ya lo que le pedí a Dios finalmente, no voy a esperar tanto. Ya esperé, no sé, una hora que me contestara Dios, un día, una semana y Dios no me contesta. No quiero retrasar más el sentirme ya gratificado, ya con la bendición, poseyendo la bendición. Eso es andar en la carne, no saber tener paciencia. Sabemos que una de las partes del fruto del Espíritu es la paciencia. La falta de disposición para retrasar la gratificación es impaciencia o falta de paciencia. Entonces, cualquiera de las áreas que marcamos externas son áreas de la carne. Dentro están los principios bíblicos, la palabra de Dios. Bien, sigamos adelante. Principios bíblicos para la toma de decisiones. Ahora, ya hemos visto la perspectiva adecuada que debemos tener al ver la manera bíblica de tomar decisiones. Ahora, avancemos a principios clave que debemos tener en mente cuando tomamos decisiones, cuando están esas decisiones ante nosotros. Estos principios definidos en la gráfica
nos proveen de un buen marco de referencia para asegurar que nuestras decisiones están siendo tomadas en una manera que refleja sabiduría y fe. ¿A qué gráfica me refiero? A la siguiente, la cual presenté una o dos ocasiones, pero ahora vamos a entrar ya de lleno. Y es esta. Estas son 8 áreas, 8 pasos, vamos a decir, para llevar a cabo la toma de decisiones dentro del cuadro que vimos, dentro del área que vimos, fundamentada en los principios bíblicos, en la palabra de Dios, todos los principios de la palabra de Dios. Y empecemos. El primero, bueno, el flujo que vamos a seguir es como las manecillas del reloj. Vamos a empezar con el punto 1, ahí están numerados, entonces es claro cómo vamos a dar este avance en la palabra. Y va a quedar registrado en el video, va a quedar registrado en el video y ustedes lo podrán ver más posteriormente. Muy bien, es la palabra de Dios como fundamento. Nunca nos cansaremos de repetir, cada decisión que tomemos debemos de buscar el fundamento bíblico, el fundamento bíblico. ¿Y qué es lo que esto significa? Bueno, la palabra de Dios como fundamento. Quiero, el Salmo 119, 105, ustedes lo conocen ya, se ha mencionado mucho, lo hemos hablado muchas veces aquí, en diferentes mensajes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara que me guía, que guía mis pies y una luz para mi camino. Eso es lo que prácticamente está diciendo este salmo. También tenemos en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedece mis mandamientos. Es lo que dijo Jesús. Eso es a lo que se refiere con guardar, es obedecer. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 también es algo que creo que la mayoría ya sabemos prácticamente de memoria. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto quiere decir que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para prepararnos para las obras que tenemos que hacer, que Él preparó de antemano, preparó desde antes de la fundación del mundo, pero el entender el mapa, vamos a decir, la instrucción precisa de cómo vamos a llevar a cabo esas obras para lograr el propósito de Dios en nuestra vida, está en la Escritura. Hebreos 4.12. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí se va a entender, a través de la palabra vamos a ver si esto es del espíritu o es del alma. Ya hemos visto las consecuencias de dejar todo solo al alma sin la influencia de nuestro espíritu, siendo controlados por el alma y no por nuestro espíritu, que a su vez ha sido educado, instruido, enseñado, dirigido por el Espíritu Santo. La palabra de Dios claramente sabe que si nuestros pensamientos están fuera del cuadro, andamos en la carne. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Ahora, la palabra de Dios nunca cambia. Esto permite que nos hable de varias maneras. La palabra de Dios permite que nos hable de varias maneras, en diferentes momentos, aun cuando el significado no ha cambiado. El significado puede ser el mismo. Alguna ocasión has leído la palabra y en la situación que estás viviendo, la circunstancia que estás viviendo, vas a entender lo que te está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque es como más facetas que un diamante en la aplicación. No me refiero, la palabra no cambia, la palabra tiene el mismo significado, pero cuando llega a nuestro corazón, el Espíritu nos ayuda
a aplicarla a nuestras circunstancias. Nosotros cambiamos y nuestras experiencias también cambian. Veremos el significado y la aplicación de la palabra de Dios, pero nos parece nuevo al verlo a través del lente de las experiencias diferentes. El mismo significado, entendemos más profundamente el significado cuando las circunstancias que vienen nos dan mayor amplitud de comprensión, mayor comprensión. A veces leemos un pasaje para animarnos, otras veces ese mismo pasaje nos amonestará, en otras ocasiones nos consolará. A veces el estar en una situación crítica y leer, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es una declaración en fe. Estoy pasando por una situación crítica, pero aunque ande en esto, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tú vas conmigo. Nunca me dejarás y nunca me abandonarás. Tú dijiste que irías conmigo y esta es una promesa y yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo te busqué, porque lloré y porque sé que dependo de ti para todo. En otras ocasiones lo lees para fortalecer tu fe. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No estás en una circunstancia difícil, pero te ministra también. Te ministra, te da seguridad. En el otro es para enfrentarlo, en esta es como para disfrutarlo. Puede que recibamos un mensaje específico para cierta situación de la vida o recibir dirección general al leer la palabra. A veces aprendemos algo nuevo. Otras veces la palabra nos recuerda algo que hemos aprendido anteriormente, algo que vivimos y lo aplicamos y decimos, aquí está esto que ahora lo veo más profundo, ahora lo entiendo más amplio. Creo que muchas veces, creo que a todos nos ha pasado. Hay muchas ocasiones en que actuamos por fe creyendo lo que dice la palabra. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Hay muchas cosas en las que podemos llegar a unirnos en yugo desigual, incluso hasta una sociedad en la cual tal vez el otro socio no respeta los principios bíblicos. Tarde o temprano va a haber un estire y afloje. Recordemos ese cuadro que presenté donde hay la libertad para moverse dentro de los principios bíblicos. Alguien que esté afuera va a estar tratando de jalar al que está dentro, y mientras el otro está batallando, luchando contra su propia carne, el que está afuera no comprende, no entiende por qué está tan aferrado a obedecer la palabra de Dios. Entonces, entendemos también que ya habíamos leído eso, o nos recuerda, no te unas en yugo desigual, cuidado con las sociedades. No todas las sociedades son buenas y no están bien determinadas. Alguno puede decir, mira, vamos a esconder esto para no declararlo, tienes que decir alguna que otra mentira, dile que no, que nunca nos diga, etcétera. Hay tantas opciones para poder hacer engaños. Debemos guardarnos de permitir que nuestras ideas de lo que deseamos que la Biblia diga, de lo que nos gustaría que la Biblia diga, distorsionen el mensaje verdadero de la palabra, al aplicar sus principios correctamente y en contexto, basándonos en el mismo ejemplo del yugo desigual. Tal vez quisiéramos que, bueno, el yugo desigual es nada más para el matrimonio, porque pues es compartir la vida con... Claro que el apóstol Pablo dice, no te digo que te salgas del mundo, pero cuídate de no hacer ese tipo de sociedades en donde te vas a ver comprometido o presionado para hacer algo que a Dios no le agrada y que está violando los principios bíblicos. Este es solo un ejemplo, hay muchísimos. ¿Por qué tienes que, mira, vámonos a disfrutar, te invitan a algún lugar, empiezan pláticas pesadas y nuestros oídos deben de permanecer protegidos para no contaminarnos. Recordemos que
debemos honrar a Dios en toda circunstancia. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicaríamos esto que hemos visto? Considera cómo vemos la Biblia respecto a la toma de decisiones. Considéralo. Considéralo. Preguntas. La vemos como si contuviera la mayor verdad y formara el fundamento de la vida, como que contiene la mayor verdad y forma el fundamento de la vida. La vemos así en el grado de esta es la clave, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios nos está revelando. En este camino debo andar, no debo salirme de esto porque hay peligro. Empiezas a buscar por la senda externa, por el camino fácil, amplio. O B, o como un libro de recetas o una máquina despachadora que nos da la respuesta cuando usamos la fórmula correcta. A ver, tengo una necesidad, voy a buscar, a ver qué dice aquí, qué dice, qué debo hacer. La Biblia incluye, además de todos los principios bíblicos, incluye el corazón de Dios, incluye el carácter, incluye cómo piensa Dios, cómo actuó Jesús en diferentes circunstancias. No es un libro de recetas, a ver, ¿qué dice aquí? Aquí, esto se aplica a mi caso, esto es lo que tomo y debe de funcionar. Esto incluye toda la verdad. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No se puede contradecir, no podemos buscar aquí solamente lo que me conviene, lo que me gusta. Como he dicho en otras ocasiones, Dios es un Padre que nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito. Y dice en Romanos que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas que son conforme a su propósito, conforme a su plan? Pero eso no quiere decir que solamente es como un papá consentidor que va a darle lo que quiera a su hijo sin que ande en un camino recto. La Biblia también dice que si no corriges a tu hijo es porque no lo amas. También el amor incluye disciplina. El amor incluye disciplina. El Señor dice, porque Dios al que ama disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. Y ahí estamos nosotros. Entonces, tenemos que estar claros en que no solo son las bendiciones y me gusta esta parte y aquí donde dice, y yo sé que Dios me guarda, Dios me protege, Dios no va a permitir, Dios me guía, Dios va a hacer, Dios esto, Dios lo otro, Dios haz, Dios quita, Dios pon, Dios dame. Y nos convertimos en solamente pedimos sin andar en obediencia. Y entonces nos encontramos con tropiezos. También hay bendiciones y Dios nos quiere bendecir. Por supuesto, dice el Señor que sus planes son para bien y no para mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces, pero debemos andar en obediencia. El que me ama obedece mis mandamientos, dijo Jesús. Entonces, bien, asegurémonos de pasar un tiempo adecuado leyendo y estudiando la Biblia, con el humilde propósito de entender mejor quién es Dios y cuáles son sus propósitos. Vas por la opción A, lo ves como que contiene la mayor verdad y formará el fundamento de tu vida, o lo ves solamente como para resolver problemas. Esa es una gran diferencia. Bien, vamos a orar antes de pasar al siguiente paso. Señor, que nos quede claro esta tarde, esta noche, que nos quede claro, Señor, que tu palabra habla de ti, que tu palabra habla de ti en tu carácter, en tu poder, en tu soberanía, en tus deseos, en tu plan perfecto, en tu voluntad, pero también habla de nosotros, Señor. Habla de nuestra naturaleza antigua y de los peligros. Habla de la nueva naturaleza creada en Cristo Jesús para buenas obras, para hacernos hijos de Dios, para adoptarnos como hijos de Dios y de tantas y tantas bendiciones que ya nos fueron dadas en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque entendemos que tu palabra contiene la sabiduría para tomar
decisiones, primero, que te agraden a ti, conforme a tu plan y a todas las obras que preparaste desde antes de la fundación del mundo. Y segundo, que nos van a evitar el cosechar los problemas por decisiones que están en la carne, porque la carne produce muerte y andar en el espíritu produce vida. Andar en el espíritu es obediencia a tu palabra, es a tu palabra inspirada por ti, por el espíritu. Gracias, Señor, por enseñarnos que no se trata de un libro de recetas, que no se trata de una materia que vamos a aprender a machetear, que se trata de aprender a conocerte primero y aprender los principios para poder aplicar esos principios, memorizarlos y aplicarlos a nuestra vida y a las decisiones. Y cuando haya que dedicarle tiempo porque no nos ha quedado claro si está dentro o fuera, dedicarle el tiempo necesario. Habrá que disminuir otras cosas, Señor, lo entendemos, pero queremos agradarte en todo y tener una vida que sea edificada en amor, en paz y conforme a tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pasemos al siguiente. Tener un concepto acertado de Dios. Mucha gente vive con un engaño, creyendo que Dios es de una manera porque no lo conoce, simplemente se imagina que Dios, como muchas veces, yo no sé si les ha pasado, seguramente sí, han oído a personas, Dios no puede permitir el hambre, Dios no puede permitir que este virus, ¿por qué lo permite Dios? ¿Por qué lo permite Dios? Sin saber que Dios no proveyó, no creó la tierra, el universo con el mal. El mal es producto del pecado del hombre, la intervención del mal en la tierra, en la vida, en la naturaleza, en nosotros mismos, es producto de la desobediencia motivada por la tentación del diablo a Adán y Eva. De ahí empezó a regir muerte sobre la naturaleza y muerte también sobre nosotros. Por eso es que el concepto acertado de Dios es importante para entender qué es lo que debemos andar, cómo agradar a Dios y cuándo las cosas no van a tener el resultado que nosotros quisiéramos porque andamos fuera y no estamos haciendo lo que Dios nos manda. Veamos un poco más. Bien, tener un concepto adecuado de Dios. Hay muchas escrituras que delimitan la carne y el espíritu, como ya lo vimos en el cuadro. Y aquí ya está más claro. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor pagó por nuestros pecados, porque el Señor fue a la cruz, un sacrificio como vimos y todavía estamos aprendiendo realmente la profundidad del sacrificio del Señor Jesucristo, la profundidad del sacrificio de Jesús, el sufrimiento, la humillación de Jesús, el Padre deteniéndose a actuar por su Hijo amado, porque nos amó a nosotros que éramos rebeldes y que ni siquiera lo teníamos en cuenta. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aclara, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Desde el momento en que nos convertimos, debemos buscar la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es la obediencia a la palabra de Dios, el meditar en la palabra, el decidir conforme a la palabra, el pensar conforme a la palabra y actuar conforme a la palabra. Dentro de la libertad que tenemos en ese cuadro de todos los principios bíblicos, es libre de movernos más hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, que quede dentro de los muros de esa gran área de libertad que el Señor nos da. La carne es lo que estaba afuera, como lo vimos hace rato. Todo lo que implica la carne queda afuera. Y eso es de condenarse, eso es que vamos a ser disciplinados por Dios, corregidos por Dios.
por supuesto. Si no nos examinamos a nosotros mismos, vamos a ser juzgados por el Señor y vamos a pagar consecuencias. Pero es que todo mundo peca, sí es cierto. Todos pecamos muchas veces, dice el apóstol Juan en una de las cartas. Pero abogado tenemos para con el Padre, el juez justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y sabemos que si nos arrepentimos, vamos con el Señor y nos arrepentimos, recibiremos limpieza. Tal vez tengamos que pagar algunas consecuencias porque violamos los principios, pero tenemos de nuevo esa relación total, completa con el Señor. No perdemos la relación con Él por andar en la carne cuando nos arrepentimos. Cuando Él es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo, o Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. El poder del Espíritu de la vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Sabemos muy bien que estábamos controlados por el pecado. Esa naturaleza de pecado estaba sola haciendo de las suyas en nuestra vida. Todos nuestros pensamientos son en contra, son fuera de los principios bíblicos antes de Cristo, antes de que Cristo, de tener una relación con Cristo, de reconocer a Cristo, a reconocernos como pecadores arrepentidos, reconociendo esos pecados arrepentidos, pedirle al Señor que venga a nuestro corazón, que nos limpie con su sangre, nos lave y nos haga nuevas criaturas. Las cosas viejas quedan atrás. El poder del pecado sobre nuestro ser va a quedar, ya tenemos la oportunidad de tomar decisión. Realmente ahí es donde empieza la libertad. Antes éramos esclavos del pecado, de esa naturaleza de pecado. Ahora somos libres para elegir andar en los principios bíblicos. Bien. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, como dije antes, piensan en las cosas pecaminosas. Es invariable, es indiscutible. Si andas en la zona fuera de ese cuadro que presenté, andas en la carne, porque buscas tu satisfacción personal, tu comodidad, lo material, no resistes tener que esperar, quieres las cosas inmediato, etcétera, todo lo que vimos ahí. Pero los que son controlados por el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu escritas en la palabra, porque no se contradicen. Bien, el 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, tarde o temprano, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, genera vida. El Espíritu es el dador de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a tener libertad y vamos a tener la vida plena desarrollándose en nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemigos de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, hay rebeldía, ni pueden siquiera. Esos son los que andan en la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Jamás lo pueden agradar porque están haciendo todo lo contrario que los principios que Él establece. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque en el momento en que tú te arrepientes, reconoces tus pecados, te arrepientes, quiere decir, ya no quiero cometer los mismos pecados, ya no me voy a juntar con las mismas personas, me voy a deshacer de todas las cosas que son disparador provocan la tentación y mi caída, me voy a deshacer de ellas, ya no voy a andar con esas personas porque sé que me va a hacer daño en mi vida espiritual. Eso, cuando hacemos eso, recibimos nueva vida, somos nuevas criaturas y el Espíritu de Dios
está en nosotros. Viene a nosotros, nos es concedido el Espíritu Santo en ese momento de la salvación. Bien. Ahora, ¿podemos no discernir el Espíritu y la palabra de Dios claramente? Podemos. Por los lentes del entendimiento empañados, vamos a decir, a través de los cuales vemos el mundo y a Dios. Recordemos que puedes ser influido por la lógica, por el sentido común, y entonces no entiendo por qué me dice esto, qué tiene de malo. Es una buena persona. Sigo con el ejemplo del yugo desigual, pero si es una buena persona. Muchas veces he oído, y lo he comentado en otras ocasiones, Dios tiene que ayudarle, porque es muy buena persona, es muy buena gente. ¿Tiene? ¿Dios tiene? ¿Por qué? Pues porque Dios es muy bueno. Sí es cierto, Dios es bueno, pero no bajo los términos de nuestros lentes empañados del mundo. Ahora, estos lentes se desarrollan a partir de experiencias pasadas, las vivencias que tengo. Nuestra carne influye, por supuesto, todavía tenemos la influencia de la carne que nos estira. Dije, hay una lucha. Todavía la carne quiere tomar control, quiere tomar el área, el espacio que perdió en el controlar nuestra vida. Problemas emocionales que estés viviendo en ese momento, emociones de temor, de enojo, etcétera, pueden empañar esa eh, andar claramente, escuchar y entender, discernir el espíritu y la palabra. El impacto de individuos influyentes en nuestras vidas. También depende de, recordemos lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, consejo en compañía de malos, sino en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Son los árboles más frondosos, son los árboles verdes, son los árboles con más vida porque están en las corrientes de las aguas. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo, su fruto. Vamos a ver fruto en nuestra vida. Su fruto en su tiempo y su hoja no cae, no se seca, no hay pérdida. No así los malos, no así todo lo contrario. Anda en consejo de malos, no acude a la palabra y etcétera. Todo lo contrario. Ahora, por ejemplo, alguien puede desarrollar una imagen falsa de Dios, porque estamos en el tema de el conocer a Dios, tener un concepto adecuado de Dios, eso lo dijimos. Entonces, una imagen falsa de Dios y verlo como alguien emocionalmente distante y desinteresado en su vida, como alguien que solo está moviendo piezas, que solo está manejando al mundo y a la gente. Alguien puede tener ese error, esa mala interpretación totalmente, extravagantemente mal, pésima. O puede ser una imagen del Dios de las expectativas imposibles, porque tampoco lo conoce. Dios espera mucho de mí, Dios quiere que yo sea alguien. Perdón, si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido destruidos. Si no fuera porque Él nos perdonó, iríamos rumbo a un lugar de tortura eterna. El Dios de las expectativas imposibles, llevándonos a ver cada pasaje de la Escritura como algo excesivamente condenatorio. En todas partes Dios está diciendo algo que es condenación. Y en ese plan no podemos andar. No podemos andar. Bueno, quiero dejar hasta aquí. No hemos terminado este punto. Lo vamos a seguir el próximo martes. Es importante tener un concepto claro, una idea clara, un conocimiento claro de quién es Dios y cómo es Dios. Hay una cosa, la naturaleza de Dios es amor. Partiendo de ahí, entendemos que Dios nos ama y Dios quiere el bien para nosotros. Tiene pensamientos de bien y no pensamientos del mal, para darnos el fin que esperamos, estar en su presencia, disfrutar toda la eternidad con Él, reinar con Él también, porque Él lo dijo. Ese es Dios.
partamos de eso como un principio. Pero alguien que ama, repito lo que dije antes, también tiene que disciplinar y corregir. Porque si no disciplina y corrige, dice, es como si no te amara. Es el padre que no disciplina a su hijo y no lo corrige, es un padre que no ama a su hijo. Deja nada, que se pierda, que se extravíe, no me interesa, cada quien su vida, allá sabrá él, allá que se tope, yo me topé porque a mí no me lo hicieron, hay que se tope, hay que aprenda con los golpes de la vida. Ese es un padre que no ama, pero ese no es Dios, ni está lejano emocionalmente porque vemos a Jesús llorando, cuando lloraban los que estaban fuera del sepulcro de Lázaro, sabiendo que iba a resucitar, porque todo lo sabía, ya lo sabía, pero lloraba porque hay una empatía con el corazón del hombre, con el dolor humano, con el dolor humano. Entonces, ni es un Dios sin emociones, sin sentimientos, porque en muchas ocasiones cuando dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces traté de juntar tus hijos así como un ave junta sus polluelos y no quisiste? Con dolor lo expresó, con una profunda afectado por eso que estaba viendo, de cómo se iba perdiendo el pueblo de Israel. Entonces, quedamos claros en que Dios es un Dios de amor. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos también a buscar quién eres y cómo eres en tu palabra, Señor. Tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios que me ama, que nos ama tanto que dio a su Hijo. Pero también eres un Dios que nos vas a llevar a ser como Jesús. Necesitamos ser quitadas algunas cosas de nuestra vida, así como un bloque de mármol tiene que ser golpeado con cincel y martillo para formar la estatua, la escultura que el diseñador, que el artista quiere producir. Así nosotros sabemos que el modelo a seguir es Jesús y tendrá que quitarse mucho de nuestra vida, de la vida de la carne, de nuestra naturaleza rebelde. Tendrán que quitarse todos esos hábitos y costumbres que nos hacen alejarnos de ti, Señor. Lo sabemos. Gracias por hacerlo, Señor. Gracias porque sigues trabajando en nosotros. Gracias porque tú no te cansas. A través de tu Espíritu Santo sigues trabajando y nos sigues amando a pesar de todos nuestros errores. Nos perdonas. Estás con la gracia preparada para atraernos con los brazos de la gracia y el perdón y misericordia. Con ambos brazos nos atraes hacia ti porque eres un Dios de amor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Lo que hiciste jamás lo había hecho nadie, ni nadie lo podrá hacer. Es único, Señor. Gracias, Señor Jesús. Por eso tú eres el Rey, tú eres el Señor. A ti entregamos nuestra vida, a ti te pedimos que vinieras a gobernar nuestra vida y queremos escucharte para obedecerte en todas las áreas de nuestra vida y en todas nuestras decisiones. Tú diriges y tú ordenas, tú manda y nosotros obedecemos. Señor, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque es un maestro, porque nos instruye, nos guía por el camino correcto. Gracias, Señor, porque nos habla. Nos habla, si estamos atentos, escucharemos su voz. Si disponemos nuestro corazón, siempre va a hablarnos. Si lo escuchamos, vamos a andar por el camino correcto, nos va a enseñar la palabra. Gracias, Señor, porque nos abres nuestros ojos espirituales para ver las grandes obras que has hecho espirituales, Señor, a nuestro alrededor. Gracias porque oímos tu voz, nuestros oídos están abriendo, destapando. Gracias, Señor, porque podemos caminar por fe, sabiendo que tus promesas son verdad y que tú siempre cumples lo que prometes. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. También quiero orar en este momento por todas las personas que están pasando ahora, todos los hijos de Dios, todos los hermanos que están pasando ahora por alguna enfermedad
y también por los parientes de ellos que están pasando por alguna de las enfermedades de este virus, por alguna de las etapas de este virus. Señor, sánalos, Señor. Pon la mano sobre ellos, donde estén. Gracias, Señor, porque ahora mismo las personas que están padeciendo sentirán la fortaleza que viene de tu espíritu, porque la iglesia junta se une para interceder por ellos delante de Dios, influidos, instruidos, inspirados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque estás haciendo crecer en fe a todos los que están pasando ahora mismo por adversidades, por dificultades de cualquier tipo, sea económicas, sea de relaciones con otras personas. Gracias, Señor, porque tu amor y tu consejo van a ser escuchados por ellos porque estamos intercediendo y sabemos que tú oyes la oración de aquellos que te amamos, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que también fielmente cumplen con su diezmo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú los bendecirás. Y aún antes de que Moisés trajera la ley, Abraham, Jacob, ellos diezmaron, tal como lo dice la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que provee, que prospera, que bendice ampliamente. Gracias en el nombre de Jesucristo por todos aquellos que están viniendo a tus pies, Señor, que todos aquellos que se están convirtiendo porque estamos compartiéndoles a Él, a los que no saben, así como alguien nos compartió las verdades del Evangelio de la Salvación. Gracias por ellos, son bien recibidos, son parte del reino del Señor, son parte de la familia, son hijos e hijas de Dios, hermanos nuestros. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Bueno, si